Hola Gise, hoy estoy muy contenta porque continuaremos hablando sobre la validación de SAP. Esta vez nos enfocaremos en el contenido de los entregables. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Hola, Joan, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces vamos a hablar del protocolo IQ. En este Ujú. protocolo también vamos a encontrar el flujo de aprobación. También este documento va a estar en Word para que ustedes puedan acoplarlo a su sistema, a su proceso. Vamos a encontrar cuál es Gise, el ahí es objetivo. importante que este documento tiene como dos fases. Una es el protocolo que vamos a llenar con todas las pruebas que vamos a verificar o que requerimos, pero es como el protocolo es como la planeación de esas pruebas. Y entonces miren que tiene una X. Después se manda aprobación para que todos estemos alineados, que estas son las pruebas correctas, que no nos hagan falta pruebas. Y después, cuando ya esté aprobado el protocolo, y lo empezamos a ejecutar, donde la contestamos, decimos que si cumplió, colocamos comentarios de las evidencias, pues pasa a hacer un reporte porque ya se está diligenciando y vuelve después de que tengamos todas las evidencias y que ya todo esté ejecutado, se vuelve otra vez a firmas para asegurar que el reporte del IQ fue correctamente ejecutado. Claro que sí, Joa, eso es muy importante. Como decías anteriormente, debemos tener en cuenta que una vez el protocolo sea aprobado, ese no puede tener cambios. Si se llega a presentar alguna necesidad de cambios sobre el protocolo, se debe crear una nueva versión del documento. Entonces, Ujú. como les comentaba, en este documento también vamos a encontrar cuál es el objetivo de realizar una prueba de instalación. Y aquí es importante tener en cuenta que el IQ es genérico para todo el sistema. Este IQ solamente lo vamos a realizar una sola vez porque es como está instalado el sistema, ya sea en nuestro servidor, en la nube, donde lo tengamos instalado. Y ya los demás protocolos sí se deben realizar por módulo. Entonces, aquí también van a encontrar los puntos que se deben tener en cuenta durante la ejecución y es lo que estábamos hablando ahorita. Para cuando ya se genera un reporte, para cada evidencia me debe quedar ya sea un pantallazo, una foto, un resultado de que esa evidencia pasó o en algún caso falló y por qué. En el Cuéntanos, caso que, ¿sí? tranquila, Adri. En el caso que alguna prueba no aplique, pues debemos explicar por qué. Pero lo ideal es que todas las pruebas que estén en el protocolo cumplan y apliquen al proceso. Claro que ¿Me sí. ibas a hacer una pregunta, yo? Sí, Gise, explícanos dos pruebitas, las dos primeras pruebas, a ver cómo se verifican o qué pruebas son. Claro que sí. Entonces, aquí vamos a poder ver en el IQ que se hace la primera prueba, que es la identificación del software. Entonces, yo debo verificar el software como tal, el sistema, cuál es el nombre del software que estoy validando, cuál es la versión y quién es el fabricante. Aquí esos puntos son muy importantes porque una vez validamos el sistema, si hay algún cambio, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, primero en la versión. Entonces, la versión es muy importante tenerla en cuenta durante la validación. Sí, siempre hay que Y documentarla y dejar la evidencia. exactamente. También otra prueba que tenemos aquí que es muy importante son los datos del servidor donde está instalado el sistema. Entonces, esto también lo debemos documentar. Ese servidor debe tener unas características que se acoplen al sistema que yo voy a instalar. Entonces, ahí Dice, ¿qué pasa si en esa prueba, ejemplo, el, el software está en la nube? Es decir, que la aplicación no está en ninguna de nuestros servidores, o sea, no tenemos el servidor. ¿Qué haríamos ok, con esta prueba? Ujú. vale, si el servidor está en la nube, no hay ningún inconveniente. Si tenemos un proveedor que nos está proveyendo, valga la redundancia, ese espacio para nosotros tener nuestro sistema, entonces solicitamos al proveedor que nos entregue como las evidencias de que esta nube sí está cumpliendo con todas esas características. Y el proveedor debe darme el soporte de que el sistema va a funcionar de manera correcta en este servidor. Entonces, ahí nos debemos apoyar muchísimo con nuestro proveedor. Entendido. ¿Listo? Gracias.
Vale, aquí pues podemos encontrar otras pruebas también que son necesarias realizarlas durante el IQ. El IQ es, digamos que un poco más corto que los otros protocolos, pero igual es el primer protocolo que se maneja, es el de instalación. Es muy importante porque si el sistema no queda bien instalado, pues no va a poder funcionar de una manera fluida durante todo el proceso. Entonces, inicialmente en la estructura, como ustedes ven, hay un paso, se debe definir con un número para tener como una mayor trazabilidad, que sea más fácil encontrarla. Por otro lado, está la descripción de la Disculpa, prueba. ayer paso lo definimos con 15.0. Es muy importante porque muchas veces nos encontramos que necesitamos adicionar una prueba. Ejemplo, necesitamos adicionar del 12 al 13, me faltó un paso y el documento ya estaba aprobado, hicimos mucho proceso. Entonces, a veces colocamos es 12.1 para que nos quede documentado y no nos toque que volver a codificar las otras pruebas. Por eso manejamos 2 dígitos. Ok, súper Ujú. importante ese dato. Listo. Luego pasamos a la descripción de la prueba, que es donde pues se le da un título como tal a la prueba y describimos qué se va a hacer o qué debe hacer el usuario para probar esta funcionalidad. Luego pasamos al resultado esperado. En ese resultado esperado decimos qué esperamos que la prueba, digamos que en este caso la prueba realice. Y luego tenemos acá una parte donde nos habla del resultado actual y nos dice si cumple, si no cumple o en algún caso que no aplique, pero siempre debemos tener el comentario, como lo decíamos en la parte de arriba. Si no aplica la prueba, debemos especificar bien por qué en este caso no cumple. Y Ujú. luego acá tenemos una parte de pasa o falla, en el cual también se dice, se marca si pasó la prueba, si no pasó o si no aplica. Pero para cualquiera de las tres es muy importante tener en cuenta el comentario. Debo decir Ujú. en ese comentario qué sucedió durante la validación, durante la ejecución de esa prueba. ¿Listo? Acuérdense de que cada paso tiene firma inicial, las iniciales de la persona que lo ejecutó. Muchas veces los auditores nos cuestionan porque uno se da cuenta que la prueba 1 la ejecutó Gisette y la prueba 10 la ejecutó Joana. Entonces es muy necesario que dejemos las firmas, las iniciales, porque si no se vuelve muy extenso, para identificar quién fue la persona ejecutora. Efectivamente. Muy bien. Listo. Entonces, luego aquí, por ejemplo, en el caso del IQ, hay una prueba que se llama documentación. En esa prueba de documentación nos piden estos diferentes documentos. Nosotros los pedimos también con el objetivo de que toda la documentación asociada al sistema esté acorde y en caso de que al cliente le falte algo, poderle como indicar, bueno, de pronto te falta ese documento, es importante que lo tengas porque en la auditoría posiblemente te lo van a pedir. Entonces, acá tenemos este listado de documentos donde debemos indicar el código, el título, la ubicación de dónde está guardado, dónde lo podemos encontrar, en qué versión se encuentra y la fecha del documento. Estos datos son muy importantes porque, como ustedes saben, como hay cambios dentro de la empresa, si hay algún cambio, pues yo lo debo notificar y es importante saber en qué versión y en qué fecha tenía el documento cuando se hizo la validación. Entonces, por eso esta tabla debe quedar completa. Listo. También vamos a encontrar una parte de aprobación, aparte de las firmas que se debe colocar en cada una de las pruebas. Tenemos una parte de aprobación donde se muestra el nombre, la firma y la fecha de la persona, en este caso, el externo que ejecutó la prueba. Y por parte del cliente, si hubo alguien también de soporte que ejecutó, debe también colocar su nombre, firma y fecha. Y finalmente también por parte del cliente, alguien que apruebe esa ejecución. También se colocan comentarios en el caso que apliquen. Se debe referenciar las evidencias, ya que nosotros, aparte de ese reporte, tenemos también un documento de evidencias donde se van a colocar una a una esos pasos, donde se van a colocar ya sea los pantallazos, las fotos,
La evidencia que recogimos se va a colocar en ese documento y allí es importante referenciar a dónde me va a llevar o cuál es la relación que tiene ese formato de evidencias con ese formato de reporte que estamos mostrando aquí. Recuerden que la validación es una evidencia documentada de que se hicieron las pruebas. Si no tenemos evidencia y solo decimos si cumplí las pruebas, si cumplí las pruebas y nos limitamos a hacer una lista de chequeo, pues el auditor no nos va a aceptar esta validación. Entonces, muy importante las evidencias y que queden ordenadas para que sea muy fácil que ustedes las expliquen durante las auditorías. Claro que sí. Bueno, también encontramos una parte de la resolución de hallazgos. Como les decía, si se levanta un hallazgo durante la validación, en este caso, si se levanta ese hallazgo durante la ejecución del protocolo IQ, aquí debe quedar toda la información de ese hallazgo. Y también aquí en la parte de estado, como ven en este cuadro que está acá, yo debo decir si ese hallazgo está abierto, cerrado, anulado o finalizado, bueno, en el estado que ustedes lo tengan internamente en la empresa. Y eso es muy importante porque para yo poder pasar a un siguiente protocolo, debo haber cerrado todos los hallazgos que tengo en el protocolo anterior. Si por algún motivo algún hallazgo llegase a quedar abierto, este debe quedar muy bien documentado de por qué no se cerró. Posiblemente se pueda cerrar en otra etapa de los protocolos, pero yo debo tener una justificación muy clara. También tenemos una parte del reporte aprobación de la ejecución, donde se va a dar una conclusión de si el sistema cumplió o no. Entonces, definir que estoy hablando de qué tipo de protocolo, en este caso sería instalación, decir si el sistema computarizado cumple o no con los criterios del protocolo, en este caso de instalación, y dejar unos comentarios. Finalmente, hablar o colocar aquí el historial de cambios, que sería ya el cierre como tal del documento del protocolo. Gise, muchísimas gracias. Aquí ya cerramos con todos los documentos genéricos. En el próximo video ya veremos más detallado con un módulo de ejemplo para que puedan ver cómo son las pruebas OQ, cómo son las pruebas PQ y otros documentos que deben de cumplir con esta validación. Muchas gracias, Gise. Nos vemos pronto. Vale, chao. Chao.